Bueno, este es el video para el grupo conformado por Andrés Angulo García y Juan José Pérez Osorio. En este capítulo nosotros queremos estudiar qué tan rápido converge el método del gradiente o el steepest descent. Empezaremos estudiando cómo es con una función cuadrática. Tomamos la forma canónica y además imponemos que sea simétrica y definida positiva. Ya vamos a ver por qué. Cuando sacamos el gradiente de esta función, sabemos que por como definimos nuestra matriz Q, es único el minimizador, que vamos a denotar aquí por X asterisco, como lo hemos hecho en clase. Y la solución de este X asterisco, este X asterisco es la solución a esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo vamos a computar el paso que vamos a dar? Muy fácil. Simplemente derivamos por regla de la cadena y despejando obtenemos el valor 3.25. 3.25, 27, 28 y 29 se demuestran al final de este documento. Nos lo saltamos porque es pura carpintería nomás. Pero ahí está, para que lo revise si quiere, profesor. Listo. Reemplazando este alfa sub k en el paso a iterar, obtenemos que x sub k más 1 va a ser igual a esta expresión de aquí. Que además notamos que es una expresión cerrada. Se puede calcular analíticamente. Entonces, para estudiar la convergencia que queremos ver del steepest descent, definimos la norma del error o la weighted norm. Y vemos esta relación que tiene. Esta es la weighted norm y esta es la norma del error. Entonces, aquí está, E de X. Entonces, vemos qué relación tiene. Es la misma función, solamente que difiere por una constante, como vemos en 3.275. La relación 3.27 es muy importante para un futuro. Listo. ¿Qué mide esta norma? Entonces mide la diferencia entre el valor actual y el valor óptimo, el que nosotros queremos. Sabiendo que el gradiente es igual a esto, por como tenemos definido el B y la solución óptima, entonces podemos llegar a la igualdad 3.28. Nuevamente vemos que es una función cerrada, vemos que es algo analítico. Esto de adentro simplemente depende de este sub k y se puede calcular. Pero computacionalmente esto a veces puede ser muy difícil, entonces es mejor acotarlo, es mejor aproximarlo. Aquí viene el teorema 3.3, el que nos dice que si se cumplen todas las suposiciones que tenemos al principio del capítulo, entonces la norma del error está acotada por estos valores, por esta constante de acá, en la cual va a ser el mayor eigenvalor menos el menor eigenvalor sobre la suma de estos dos elevado al cuadrado del paso anterior. Esta igualdad nos muestra que la convergencia a este valor óptimo es lineal. Esta cota sirve también de cierta forma para funciones que no son solamente cuadráticas. Lo vamos a ver en el teorema 3.4, pero demostremos este teorema 3.3 primero. Para ello vamos a necesitar una cosa que se llama la desigualdad de Kantorovich. Entonces, que dice, si nosotros tenemos una matriz simétrica y definida positiva, entonces cualquier vector que nosotros tomemos, esto es muy importante porque nosotros de vector vamos a tomar el gradiente de f más tarde, cualquier vector que nosotros tomemos cumple esta desigualdad. Que no voy a decir, ahí está. Entonces, haciendo un cambio de coordenadas, nosotros podemos volver diagonal a Q con la diagonal sus valores propios. Y así reescribimos el lado izquierdo de la igualdad. Nosotros vemos que esta igualdad es, la expresión de la izquierda es igual a esta de la derecha y que va a ser igual a esta de la derecha también. Ahora, ¿de dónde sale este sigma? Nosotros aquí vemos que estamos definiendo este z como el z sub i va a ser el valor, la entrada i del vector al cuadrado sobre su norma al cuadrado. Y simplemente definimos el numerador como phi de z y el denominador como psi de z. Aquí están las cuentas de por qué esta igualdad se da, exactamente. Y nosotros vemos aquí dos cosas muy importantes. Vemos que este valor, esta suma de los
Z por los lambda está acotado por el menor valor propio y el mayor valor propio. ¿Esto qué significa? Que entonces vive en este intervalo, no importa cómo nosotros tomemos el vector X. Por lo tanto, el phi de este valor, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en el dominador, vive en la inversa, en 1 sobre x, restringido entre el menor valor propio y el mayor valor propio de la matriz. Entonces, por ese lado, ese es el análisis que hacemos en phi. Ahora hagamos el análisis de psi. Entonces, nosotros vemos además que por como definimos los zetas, que es cada valor de la entrada del x sub i sobre su norma al cuadrado, entonces la suma de todos estos también es igual a 1. Y además, es una combinación, esto hace que sea una combinación convexa de estos valores, de, otra vez, el inverso de cada valor propio. Eso hace que sean de puntos de la curva 1 sobre x. Por lo tanto, al ser una combinación convexa, este valor va a vivir dentro de esta región. Aquí vemos en el gráfico nuevamente. Entonces, vemos que phi vive en la curva que define 1 sobre x entre lambda sub 1 y lambda sub n. Mientras que psi vive dentro de esta región marcada. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Claro, podemos acotarlo. Entonces sabemos que este phi sobre este z tiene que ser mayor que el mínimo de tomar cualquier punto sobre esta curva, tomando su línea vertical recta, dividido entre el punto que dé esta recta de aquí, que los junta, que como vemos aquí lo tenemos definido. Cuando uno deriva y obtiene ese mínimo, se da que está en toda la mitad. Reemplazando este valor directamente en la desigualdad, nos da la desigualdad que queríamos encontrar, la de Kantorovich, que es esta. Ya con esta desigualdad es muy fácil demostrar el teorema 3.3. ¿Qué nos decía el 3.28? Nos daba esta igualdad súper grande. Y note que esto de aquí adentro es justamente es como nos interesa que esté el x para que se cumpla la desigualdad de Kantorovich. Como se cumple para cualquier x, también se cumple para la norma. Entonces, tomando esta norma, nos da esta desigualdad y haciendo esta operación nos da a lo que queríamos llegar, al resultado del teorema 3.3, que está acotado por este valor de acá. Volvamos otra vez a la parte del teorema 3.4, que como estaba diciendo más temprano, es como lo que nos dice que esta linealidad de la convergencia no solamente se da para funciones cuadráticas, sino que se da para cualquier función que sea lo suficientemente suave, en este caso C2. Vemos que nos dice que el R va a estar dentro de estos valores. Y en general, ya de por sí, esta constante de los lambdas está lo suficientemente cercana a 1. Entonces este R se mueve muy poco. Esto cómo se podría, por ejemplo, analizar de una manera más intuitiva. Es que localmente, cuando uno analiza una función suave, esta localidad se puede aproximar por medio de una función cuadrática. Que esto nos lo dice el teorema de Taylor, con un error relativamente bajo. De ahí viene que R esté muy cerca de los valores que nosotros encontramos para cuando f es una función cuadrática. Y nosotros vemos que R, por ejemplo, va a estar muy cercano a 1 cuando estas curvas de nivel locales van a ser muy rectas, porque eso significa que la cuadratura, el grado de la matriz, o sea, que es su eigenvalor mayor sobre el menor eigenvalor, va a ser un número muy grande. En este caso, nos va a dar que el R va a estar muy cercano a 1, porque un valor muy grande menos un valor muy chiquito sobre un valor muy grande más un valor chiquito es un valor prácticamente 1. Entonces, cuando R está muy cercano, la convergencia va a ser extremadamente lenta. Por esto hace que este método no sea de los mejores. Ahora, aquí está otra vez lo que yo estaba diciendo. Con esto se acaba el análisis de este capítulo. Ahora veamos el teorema 3.5, en el que nos dice sobre cómo converge los métodos de Newton. Entonces decimos, f es 2 veces diferenciable
Y su hessiana es Lipschitz continua, con una vecindad en un punto X asterisco, entonces la vecindad la denotamos por B, que cumple estas hipótesis, definida positiva, y como cumple todo eso, entonces tiene un mínimo local estricto. Y consideremos esta iteración, donde el P sub K es el que nos define el método de Newton. Entonces nosotros podemos llegar a 3 conclusiones. Primero, si el valor inicial está lo suficientemente cercano al punto de convergencia, entonces esta sucesión va a converger a ese punto. Si la sucesión, lo segundo es que la sucesión converge cuadráticamente. Aquí nosotros tenemos la definición de qué es eso. Y también tenemos que la norma de los gradientes converge igual cuadráticamente a 0. Veamos esta demostración. Entonces, primero, nosotros vamos a aprovechar esto y desglosamos esta igualdad de aquí por 3.3, aquí está. Nosotros podemos hacer esto, sacamos sacamos la hessiana, aquí le restamos un 0 y entonces nos da 3.31. Ahora, por Taylor, nosotros sabemos esta igualdad de acá. Y tomando estos valores muy específicos de P y de X, obtenemos esta igualdad de acá. Reemplazándola y haciendo todas las cuentas, pasando aquí a restar, multiplicando por menos 1, sacando la norma, luego metiendo la norma adentro y cumpliendo aquí la desigualdad, llegamos a esta parte de acá. Luego, por la continuidad de Lipschitz, nosotros sabemos que esto de acá es menor o igual que una constante por sus argumentos, estos de acá se cancelan y queda este t de acá. Que entonces todo esto sale como una constante, está al cuadrado, aquí está esta con esta, y queda simplemente la integral de t por l, que entonces es este resultado de acá. Bueno, entonces, para que 3.32 se dé en x sub k en una vecindad alrededor de este punto de convergencia, nosotros como tenemos que la hessiana es no singular, pues es definida positiva, entonces debe existir un r, donde la norma de la hessiana alrededor de este R va a ser menor que 2 veces la norma de la hessiana en el punto óptimo. Sustituyendo en 3.31 y 3.32 obtenemos la siguiente sucesión de igualdades. Esta primera por 3.31, recordemos que este valor de acá es 0, y por 3.32 entonces obtenemos esta desigualdad de la continuidad de Lipschitz, y si el punto pertenece dentro de esta bola que nosotros definimos para que se diera esto, nos da esta cota, y finalmente esto es igual a este valor de acá. Esto en conclusión, ¿qué es? Poniendo todo esto junto, es que la diferencia entre el x sub k más 1 y el x óptimo va a ser menor o igual que una constante por el cuadrado de la diferencia del anterior con el x óptimo. Entonces, tomando un x sub 0 lo suficientemente cercano a este x sub 0, ¿esto qué es? En donde se cumpla tanto el radio que nosotros estábamos hablando como se va a cumplir esta constante, nosotros podemos hacer inductivamente, podemos revisar que se va a cumplir esta desigualdad aquí. Dado cualquier valor, se va a dar esto, que está acotado nuevamente por esto, que cuando uno saca el límite, cuando k tiende a infinito, es igual a 0. Por lo tanto, el límite de esta sucesión es igual a el punto óptimo, dado si el x sub 0 está lo suficientemente cercano a este punto óptimo. Y además de 3.33, simplemente pasamos a dividir y nos da que está acotado por esta constante. Está acotado por esta constante. Aquí está, por estos valores de acá. Esta constante es la que nos da. Esto hace que se dé la convergencia cuadrática. Finalmente, usando la hipótesis de esta igualdad de acá y esta que tenemos de acá, obtenemos toda esta sucesión usando nuevamente Taylor, Lipschitz, todo esto que ya hicimos, lo volvemos a hacer, pero esta vez con el gradiente, y nuevamente obtenemos una cota. Entonces, pasando esta de acá a dividir, nos da nuevamente que, aquí se da, que converge cuadráticamente y a 0.